en uno de los 8 columnas que trajo la prensa ayer y que todavía hoy está, en donde se decía que el estado de Zacatecas estaba en tratos con las autoridades norteamericanas, con el FBI, con la DEA, el embajador Salazar y otras 2 o 3 agencias norteamericanas para llegar a un acuerdo sobre seguridad. Entonces, como he estado trabajando un poco sobre el tema de México y Estados Unidos, quiero proponerles hoy que le demos una vuelta completa, un recorrido completo al ciclo de nuestras relaciones con el vecino del norte. ¿Les parece? Bien. Miren, esta relación con nuestro vecino del norte, sobra decirlo, es muy complicada. Hasta el siglo XVIII había muy poca relación entre lo que sería las semillas de los Estados Unidos, las 13 colonias iniciales allá hasta el norte, y lo que era la Nueva España y la enormidad que era la Nueva España. No había una frontera clara. Recordemos que originalmente estos europeos que a veces Andrés Manuel se burla de sus visiones del mundo y luego ellos se burlan de Andrés Manuel, pero en fin, en la relación entre las potencias europeas había 2 en el siglo XVI que eran particularmente importantes. Una era España y la otra no pensamos mucho en ella, pero qué barbaridad, era una potencia en el mar, en la navegación, formidable, que es Portugal. Portugal se lanzó a la conquista del mundo en la búsqueda de una vía para Asia, para China, que pudiera ser explotada económicamente. Bueno, se toparon con América y en América llegaron a un acuerdo con el Papa. Una parte sería para España y otra parte sería para Portugal. No estaba Inglaterra invitada a este reparto, pero a Inglaterra le importó bastante poco no ser invitada y empezó a generar sus colonias allá en el norte junto con Francia, lo que será Canadá y Estados Unidos. Había una amplia zona sin que hubiera una frontera clara, respetada, pero no era necesario. La vastedad del territorio y lo concentrado que estaban las poblaciones de origen europeo o sometidas por los europeos, porque eran tierras entre lo que ahora es México y Estados Unidos, había poblaciones ya establecidas, nómadas, que de alguna manera podemos considerarlas naciones, cosa que nosotros casi nunca hacemos los mexicanos. Vemos a la nación mexicana y a la nación norteamericana, pero no a las que estaban intermedias, que son tan naciones como cualquiera, con su población, su idioma, su religión, sus autoridades, pero sí, eran nómadas y tenían territorios muy amplios para tan poca población. Pero el crecimiento de México y de Estados Unidos eliminó a esas naciones. Así que nuestra nación es en parte producto de la destrucción de otras naciones que estaban ahí antes y que no hemos reconocido suficientemente. Pero en fin, dejemos eso de lado.
Cuando empezó realmente la relación entre nuestros dos países, Estados Unidos y el México ya independiente, se había trazado una frontera, pero era más teórica que real, entre el gobierno de España y el gobierno de Estados Unidos por un tratado que se conoce como el Tratado Adams-Onís. Más o menos se delimitó la frontera. Pero la realidad es que había una fuerza expansiva enorme en Estados Unidos y México estaba en una etapa en que estaba construyéndose apenas un sistema político, una nación, y ya sabemos lo que sucedió. El choque primero en Texas y luego ya directamente entre los dos países, uno que iba en ascenso económico y demográfico, porque estaba importando gentes de Europa. Y bueno, ya sabemos qué sucedió. La guerra, se perdió esa parte del norte y aquí empieza lo que quería yo concentrarme. Se va creando una especie de subsistema internacional en donde está Estados Unidos en el centro y su periferia somos nosotros, Centroamérica y el Caribe. El Caribe tenía sus dueños europeos, pero no todas. Finalmente se echó a España de Cuba, de Puerto Rico. Haití estaba independiente. El pobre Haití se la ha pasado de la patada es el país que se independizó primero de nuestro continente y es el que se le ha hecho pagar más duro esa osadía de haberse independizado de Francia. Todavía lo está pagando. Bueno, entonces la relación entre México y Estados Unidos después de la guerra de 1846 a 48 es una relación ya asimétrica de diferencia muy grande de poder, donde México tiene que irse acomodando a su papel de país con poco poder, subordinado, junto con otros, como digo, Centroamérica y al final del siglo el Caribe. Es una relación que nosotros como mexicanos, bueno, nuestros antepasados, tuvieron que aprender a llevarla. Al porfiriato se le pueden achacar muchas cosas y siempre con razones, pero hay que tratar de entenderlo en su dinámica. Don Porfirio intentó y lo hizo, yo creo que dentro de sus posibilidades bien, darle espacio a los europeos para ver si con eso se neutralizaba a los norteamericanos que seguían en expansión, seguían creciendo, seguían teniendo cada vez más poder. Y el gobierno mexicano hizo lo posible porque vinieran los ingleses, los franceses, los alemanes, los holandeses, hasta los japoneses, a ver si se hacía un bloque de inversionistas extranjeros que fuera capaz de enfrentarse a Estados Unidos. Los norteamericanos ya habían dejado claro que esta era su zona de influencia y que nosotros éramos el centro de su zona de influencia. Cuando los franceses intentaron, y fíjense, es de lo más interesante, la idea de Francia era crear un tapón en México para evitar que siguiera la influencia norteamericana expandiéndose hacia el resto de América Latina, que por cierto ellos le pusieron América Latina, los franceses,
porque antes era la América Española o Iberoamérica. Pero el fracaso de Maximiliano, de los conservadores, hizo que este proyecto se viniera abajo. Y además, en ese momento, la guerra civil de Estados Unidos termina y Estados Unidos se unifica más que antes. Entonces, queda cerrada la posibilidad de que Europa, en esta parte de América, tenga una presencia importante. En el Sudamérica más lejos, todavía tienen presencia interesante los ingleses, y va a tardar más en venirse abajo esa importancia. Pero aquí, con la derrota de los franceses y de los conservadores, se queda esto como una zona de influencia norteamericana, a querer que. Entonces la política mexicana es cómo demonios le hacemos para mantener, y ese es el concepto que quiero subrayar, una independencia relativa. No podemos ya aspirar a una soberanía total desde entonces, porque la fuerza es tan descomunal entre Estados Unidos y México que lo impide eso. Lo realista es tratar de mantener espacios de independencia, agrandarlos en la medida en que se pueda, y esa es la lucha por la soberanía mexicana desde entonces hasta hoy. Se señala en la prensa de estos días pues que Tatiana Cloutier dejó el gabinete por el problema que enfrenta con las demandas de las empresas norteamericanas que no están conformes con la legislación y la política que sigue Andrés Manuel López Obrador respecto a la energía. Bueno, ese ha sido, con variantes, pero ese ha sido nuestro problema desde entonces, desde finales del siglo XIX hasta ahora, principios del siglo XXI, es cómo ir administrando las relaciones con Estados Unidos cada vez más complejas, teniendo un poder relativamente menor, muy menor que Estados Unidos. Don Porfirio lo hizo de esa manera, igualando la presencia económica de los europeos y de los norteamericanos. Pero aquí viene la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es impresionantemente buena para los norteamericanos. Entran tarde a la guerra, sacrifican a pocos hombres, sus rivales imperiales, Inglaterra, Francia, Alemania, quedan hechos un asco, y los norteamericanos ahora sí ya son la gran potencia. Es en ese momento también cuando la Revolución Mexicana hace un esfuerzo formidable por aumentar su grado de independencia relativa. El nacionalismo es entonces ya popular, ya no es de las clases altas como don Porfirio tratando de negociar con Europa e introduciendo a Japón en el ámbito mexicano, sino que ahora ya es un nacionalismo muy popular, muy arraigado, y choca constantemente con Estados Unidos, sobre todo con Carranza. La Constitución de 17 tiene entre sus propósitos el abrir la posibilidad de un cambio en la propiedad de la tierra, que las grandes extensiones de tierra eran propiedad de mexicanos, pero no exclusivamente. Había compañías extranjeras bien poderosas, con miles de hectáreas, sobre todo en el norte. La Tlahualilo Land and Colonization Company, por ejemplo,
que usaba el agua del río Nazas y la laguna y las obras de irrigación de la poderosísima, otra que era también la Colorado Land Company, etcétera. Pero lo más interesante es la nacionalización del petróleo. Entonces, abre la puerta a la reforma agraria y a nacionalizar el petróleo. Y ahí entra un choque de intereses con los norteamericanos. Pero esto es bastante complicado, porque a Estados Unidos, viendo sus intereses en México en el largo plazo, le convenía un sistema político mexicano estable. Por eso no apoya a Victoriano Huerta cuando intenta, con un golpe de Estado, con un golpe militar, hacerse del poder. Lo más simple hubiera sido seguir las indicaciones del embajador norteamericano, que se apellidaba Wilson, pero el otro Wilson, el presidente, tenían el mismo apellido, decidió no apoyar el golpe militar y sí se mostró, digamos, condescendiente con algunos aspectos de la Revolución Mexicana, porque el interés de Estados Unidos con México no es solo el económico, aunque en algunos momentos domina. Su interés también está en mantener este país políticamente estable, que no se salga de control las fuerzas internas, porque eso los afecta a ellos por la frontera. Si las cosas salen mal en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, Venezuela o Colombia, es una cosa, pero que les salgan mal en su frontera, en una frontera que ya está poblada, ya no es desértica como antes, pues es de primerísima importancia. Así que al elemento de economía está el elemento político. Tenemos esos dos puntos centrales en la relación, y la Revolución Mexicana ofrece, si se le sabe tratar bien, una posibilidad de institucionalizar el poder para que no haya ni golpes de Estado, ni revoluciones, ni nada, sino hacerlo predecible para Estados Unidos. Pero a la vez, esa revolución, para legitimarse, necesita atacar intereses norteamericanos, como los que están en el petróleo y los que están en las grandes propiedades agrícolas. Así que tenemos una contradicción. Por un lado, la oferta mexicana en el largo plazo es crear un sistema político estable, seguro, predecible, que les interesa a los vecinos del norte. Pero por otro lado, para hacerlo necesita fundar su legitimidad, entre otras cosas, en el nacionalismo, y en ese nacionalismo choca con los norteamericanos. Que para entonces, y esto es importante, termina la Primera Guerra Mundial y México es definitivamente tierra de influencia norteamericana. Los británicos van perdiendo prácticamente todo lo que tenían en México. Y cuando intentan meterse en política interna, los para Estados Unidos, que fue más o menos en 1914, 13, 14, cuando querían, ellos sí, apoyar a Huerta, porque les parecía de lo más interesante que un general, un dictador, metiera a la sociedad mexicana en orden, pero como ellos estaban lejísimos de México, pues tenían poco, no veían con particular urgencia el que se institucionalizara el ejercicio del poder, el que hubiera elecciones, el que fuera por la vía institucional el ejercicio del poder, les tenía más o menos sin cuidado. Entonces los norteamericanos tuvieron que empujarlo del ámbito político mexicano con un argumento buenísimo. El canal de Panamá se iba a abrir y a los ingleses les interesaban mucho las cuotas que se les cobraran por el paso del canal de Panamá.
Entonces Estados Unidos le dijo, si ustedes insisten en estarse metiendo en lo que no les importa en la zona de influencia mía, se los cobro en el canal. Y luego, cuando ya la guerra se puso más interesante en Europa, pues los ingleses dependían de los norteamericanos para el mantenimiento de su isla, porque todo les llegaba por mar. Entonces Inglaterra se calma, Francia de plano pierde interés en México, y Alemania, que intentó crear una situación de guerra entre México y Estados Unidos ahí por el 1917-18, pues el famoso telegrama Zimmerman, que quería meternos en guerra con Estados Unidos para que Estados Unidos no tuviera tiempo de mandar sus tropas a Europa. No contaron con que los norteamericanos iban a levantar su ejército en una abrir y cerrar de ojos, y que tenían la capacidad de intervenir en varios teatros. Al final, pues también Alemania queda fuera. Japón, los norteamericanos también le hacen saber que no están muy contentos con su ligera presencia en México. Y los 1920, 1930 son periodos en donde se establece ya que nuestra relación con Estados Unidos es inevitablemente la de la simetría del poder, que vamos a tener que encontrar esos momentos de oportunidad que luego se cierran. Un momento de oportunidad fue la Primera Guerra Mundial, porque la Constitución de 1916-17 se hizo justo cuando los norteamericanos estaban apuradísimos por lo que estaba pasando en Europa y no tenían tiempo de verlo en México. Pero terminada la guerra, la cosa ya se hizo más difícil para nosotros. Pero va a venir la Segunda Guerra Mundial, y ahí se vuelven a abrir oportunidades para México. El general Cárdenas, en sus memorias, nos deja claro que él ya hizo sus cálculos. Estados Unidos, viendo que se resquebrajaba el sistema internacional y que salía la Alemania, que estaba hecha una furia porque le habían cargado a ella el pago de la Primera Guerra Mundial, que Italia que Japón estaba descontento, entonces diseñó una política de acercamiento con toda América Latina, que se llamó la política de la buena vecindad, la Good Neighbor Policy. Y Cárdenas tenía, y con toda justicia, la idea de que si tomaba una decisión dura con los petroleros y expropiaba el petróleo, Estados Unidos no lo iba a atacar, porque estaba interesado en mantener buenas relaciones con América Latina para que no llegara la influencia alemana, que sí estaba creciendo, la influencia italiana y desde luego la victoria de Franco en España, que le dio muchísimas alas a la derecha en toda América Latina. Entonces había que tratar con cuidado a América Latina y a México, y cuando se expropia es bien complejo el proceso de expropiación y de negociación, pero finalmente se llega a un acuerdo de pagar la expropiación petrolera en plazos y en los términos más o menos aceptables para México. Ya está la Segunda Guerra Mundial de lleno, y bueno, México lo va a aprovechar de una manera estupenda, porque va a hacer que los europeos y norteamericanos casi le perdonen su deuda externa que había dejado de pagar desde el gobierno de Victoriano Huerta. Entonces nos salió de gratis, es increíble, pero la deuda que venía arrastrándose desde el siglo XIX, así se arregló, porque estaba la guerra en Europa, y tal, si las cosas salen muy mal, más vale tener este frente latinoamericano en paz, en particular México. Las reclamaciones que hicieron por la revolución de que les habían robado ganado, de que habían incendiado haciendas, de que les habían
robado en las minas, etcétera, también se arregló. Pagamos como entre el 3 y 4% de lo que reclamaban. Es decir, le salió muy bien a México su deuda externa, sus reclamaciones y luego el acuerdo bracero. A trabajo a los mexicanos allá, los necesitan y les abren las puertas. La alianza militar es chiquitita. La población mexicana no quería ni de broma meterse en la guerra europea. Los que se metieron fueron los brasileños. Eso sí, mandaron sus cuerpos expedicionarios. México solo mandó su escuadrón 201 y listo. Nada más. Entonces, al final de la guerra, la posición de México en la llamada conferencia de Chapultepec y en la negociación de Dumbarton Oaks sobre el nuevo orden mundial y de las Naciones Unidas, es que la relación con Estados Unidos debe de mantenerse como durante la guerra, que ellos en el desarrollo latinoamericano, o al menos el mexicano, con inversiones, y luego México crecería, sería próspero, sería feliz y les compraría a los norteamericanos montones de cosas y todo sería un círculo virtuoso. Pero Estados Unidos dijo, no, ya se terminó la guerra, esto ya es otro juego, nosotros vamos a ayudar a Europa. El plan Marshall es para reconstruir Europa porque estamos en una nueva guerra, la Guerra Fría. Y ahí la ayuda económica se fue a Europa. Y si México y América Latina querían inversiones norteamericanas, pues tenían que buscarlas en el mercado y ofrecerles todas las oportunidades, regresarles el petróleo. En el petróleo estaban interesadísimos y estuvieron negociando un montón de ocasiones para que se regresara el petróleo. No se regresó, pero ya no tuvo México tanta confianza en que vendrían las inversiones extranjeras en los términos que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Pero sí se le pidió a México ser parte de la alianza anticomunista. Los gobiernos mexicanos sí se volvieron parte de esa alianza, pero con discreción. No querían que se les viera como seguidores incondicionales de Estados Unidos, sino que tuvo un anticomunismo discreto, pero anticomunismo. Se vigiló al Partido Comunista, se vigiló a la izquierda, se le reprimió cuando fue necesario, y Estados Unidos sabía que en México tenía un sistema político anticomunista confiable. Pero que a diferencia de otros en América Latina no estaba con un general al frente, no había sido un golpe de Estado, no era Pinochet o Batista o etcétera, sino que era una democracia. Claro que sabían que México no era democracia, pero les convenía hacerse como si no se dieran cuenta. Bueno, el mismo partido estaba siempre en el poder, qué raro, pero bueno, pues así son los mexicanos y sexenio más y sexenio más, siempre el PRI, pero es democracia y está del lado de las democracias en contra del comunismo. En esas condiciones de la posguerra, México pudo aprovechar algo, no regresó el petróleo. Eso es importantísimo. Ahora, visto a la distancia y que todavía sigue siendo un problema, bueno, pues fue un logro interesante. Luego, México pudo, no fue el único, sino con otras potencias, con otros países de América Latina, estoy viendo mi reloj para que no me pase yo,
impuso una política económica de desarrollo proteccionista. Estados Unidos no quería el proteccionismo, no quería que el comercio entre México y Estados Unidos, o entre México y Argentina, entre Estados Unidos y Argentina, interfirieran los impuestos, los aranceles, la protección a la industria nacional. Pero México pudo imponerse y sí, hizo una industria protegida que durante un tiempo creció pues notablemente al 6% anual en promedio en los años 40, 50, 60. Se le llegó a llamar el milagro mexicano, comparado con el milagro alemán de los años 60 o 70. El milagro pues no nos duró mucho, pero mientras duró, pues parecía la cosa muy bien. Entonces, la relación era de temas muy concretos. La fiebre aftosa, por ejemplo, que los norteamericanos querían erradicarla a balazos, literalmente, matando al ganado enfermo en México, y los mexicanos no, y al final tuvieron que llegar a ciertos acuerdos. El acuerdo de los braceros se fue diluyendo, los norteamericanos cada vez dieron menos protección a los braceros hasta que simplemente se dejó de tener. El gran acuerdo comercial, justamente por el proteccionismo de México, también se fue viniendo abajo hasta que se desapareció. En esos puntos sí hay ganancias para México en la relación con su vecino. Pero hay momentos simbólicos importantes. En 1954 se da un golpe de Estado absolutamente apoyado por Estados Unidos en Guatemala contra Jacobo Arbenz, que estaba afectando los intereses de la gran empresa productora de frutas, la United Fruit Company, y se impone un gobierno de derecha. México ya no apoya esa política norteamericana, aunque discretamente tampoco le da un gran apoyo a los guatemaltecos, pero recibe a sus refugiados. Pero luego viene Cuba, y ahí el gobierno mexicano va a tomar esa oportunidad para tener uno de esos momentos de independencia relativa. La OEA y Estados piden que cesen las relaciones económicas, políticas, culturales, y por políticas son las diplomáticas, con Cuba, y México se niega. Pero claro, también es parte en el fondo del aislamiento de Cuba, pero no en lo formal. Así que estos son los retrueques de la relación con Estados Unidos. Sí, pero no, no, pero sí. Y en cada momento hay que estarlo negociando. Se viene abajo el proyecto económico mexicano de su industrialización protegida. Y ante la crisis, la élite mexicana, encabezada por Carlos Salinas, propone el Tratado de Libre Comercio, que Estados Unidos pensaba firmarlo con Canadá, nada más con Canadá, y México se mete ahí. Entonces, México, sus autoridades, los que se meten al Tratado de Libre Comercio, no los querían, pero se pone de la siguiente manera: si la economía mexicana se viene abajo, vamos a tener un problemón en Estados Unidos, porque si ya ahorita la migración no documentada ya es un problema, imagínense lo que va a pasar cuando esto se venga por el suelo, se nos vienen un tsunami de mexicanos. Entonces vamos a aceptarlos, no al resto de América Latina, pero a México, porque es parte de
nuestra seguridad nacional, dirían los norteamericanos. Eso es una decisión económica y política para salvar al régimen priista, porque lo que tenemos en los años 80 y 90, haciendo un símil con la Unión Soviética, es un glasnost sin perestroika, o sea, un cambio económico, pero radical. México decide que ya no va a tener una independencia económica, sino que se va a unir económicamente a Estados Unidos, pero no va a cambiar su régimen. Y que no me vaya a pasar lo que a Gorbachov, que por andarlo cambiando perdió todo. Así que siguen muy autoritarios en el régimen, pero muy neoliberales, siguiendo la línea norteamericana, que finalmente triunfa, porque desde el principio Estados Unidos dijo: el comercio tiene que ser fluido sin que ustedes protejan a sus industrias, que compitan. Pues sí, nada más que competir David contra Goliat. Bueno, David pudo agarrar una piedra y darle a Goliat, pero pocas veces hay piedras de esa naturaleza en la que el chiquito le da en la torre al grandote. Normalmente no hay pedradas de esa naturaleza. Entonces se impone la posición norteamericana porque el propio gobierno mexicano se lo pide. Vamos a abrir nuestras fronteras al comercio, a la inversión, y en esas estamos. Esa es la nueva etapa de esta complejísima relación. Pero a la vez está creciendo el tema de los indocumentados y documentados, da lo mismo. El punto es que ya creció la presencia mexicana en Estados Unidos a unas dimensiones que no se esperaban. No lo esperaba México y no lo esperaban ellos. Hay un profesor norteamericano, Samuel Huntington, que escribió ya para morir un libro titulado Who Are We? ¿Quiénes somos nosotros? Donde se pregunta: híjole, ¿qué vamos a hacer con estos mexicanos? Fíjense que mantienen más o menos su identidad cultural, a diferencia de todos los otros migrantes que vienen a Estados Unidos, de Europa, de Asia, de África o de América Latina. Estos, por estar tan cerquita y por estar retroalimentándose, mantienen en buena medida su cultura, y esa cultura es antagónica a la cultura norteamericana, que es de origen, y ahí lo pone con todas sus letras, y que conste, Huntington fue en algún momento el más importante de los politólogos norteamericanos. Es protestante, tiene una ética protestante, y los mexicanos no la tienen. Entonces nos están metiendo por ahí el virus de la mexicanidad que va a atacar al cuerpo sano de los Estados Unidos. ¿Quién lo iba a decir que nos iban a ver como un enemigo formidable? Si nosotros los veíamos a ellos como nuestro gran enemigo, ahora resulta que somos nosotros los enemigos, pero no por la vía de las armas, sino por la vía de una forma de vida. Yo desde luego que, con todo respeto para el finado Huntington, que sí fue muy buen politólogo, ahí sí derrapó el personaje, poniendo como que la cultura mexicana va a estar minando la cultura norteamericana. Son otras cosas las que las están minando en caso de que haya esta posibilidad. Y si están perdiendo campo después de haber ganado la Guerra Fría, porque la ganaron, y ahora se sienten como en peligro otra vez, es por China. Ese sí, que se cuiden de China. Pero no de nosotros. Pero de todas maneras,
Ahora tenemos temas y muchos más van a ir apareciendo así. Por lo tanto, en esta etapa, en la etapa del siglo XXI, ya no hay el partido dominante ni el sistema autoritario que prevaleció hasta hace muy poco en México. Ya Estados Unidos va a tener que acostumbrarse predecible dentro de su institucionalidad el sistema político mexicano. Y creo que lo están haciendo, lo están aceptando bien. No han intentado... Cuando Cárdenas, Cuauhtémoc sufrió las consecuencias del fraude electoral en el 88, Estados Unidos apoyó la idea de que Cárdenas no llegara a la presidencia. Pero cuando en el 18 de este siglo Andrés Manuel llega, ya no hay un esfuerzo norteamericano por detenerlo. Y ahorita con el embajador Salazar están a partir un piñón. Dice que todos los días viene aquí, bueno, no todos los días, pero que con gran frecuencia viene a Palacio, y los críticos de Andrés Manuel dicen, qué barbaridad, está viendo al embajador todo el tiempo, Bueno, preferible que lo vea y que se diriman las diferencias naturales e inevitables en nuestra vecindad. Y como ya nada más me quedan unos minutos, quiero concluir con esto. Tenemos nosotros, ahora sí, como sociedad, como participantes, porque antes no participábamos, la política exterior era hecha por las élites. Ahora, cada vez más entran actores fuera de las élites en esto. Tenemos que aceptar que la asimetría de poder existe, que no se puede evitar, que hay que usar hasta donde se pueda la ficción de que todos los países son iguales, por ejemplo en la Asamblea de Naciones Unidas, pero claro que no somos iguales, nunca lo hemos sido ni lo seremos, pero hay que usar esa ficción y defendernos con que no se intervenga en nuestros asuntos, etc. Claro que cuando quieren intervenir, intervienen, pero el punto es ser lo suficientemente inteligentes como para poder sacar provecho de una situación tan lógica, tan clara, que una gran potencia como Estados Unidos tiene todos los días 1000 problemas en todo el mundo que resolver, y México no tiene más que uno, que es Estados Unidos. Entonces nosotros podemos en algún momento concentrar nuestra relativa fuerza en un punto, porque Estados Unidos no puede estar viendo todos, y en la relación bilateral puede en algún momento ser más débil que nosotros, porque tiene muchas cosas, así como la Segunda Guerra Mundial, que tenía que ver tantas cosas que pues, lo del petróleo pues, no se puso muy perro, porque no podía. Entonces hay que estar vigilando nuestra relación cotidianamente con Estados Unidos y apoyar esas políticas gubernamentales en donde se pueda aprovechar ciertas zonas en donde Estados Unidos baja la guardia o tiene que bajarla, y nosotros estar todo el tiempo sobre eso. Nuestra política exterior es básicamente con Estados Unidos. Porque, y ya termino así, si ustedes se fijan, desde el finales del siglo XIX hasta ahora, todas las relaciones importantes de México, que con Inglaterra, que con España, que con Cuba, todas un triángulo, en todas está Estados Unidos. Tenemos una política hacia Europa, pero fijándonos en Estados Unidos. Tenemos una política hacia Cuba, pero fijándonos en Estados Unidos. Tenemos una política hacia Centroamérica, fijándonos en Estados Unidos. Hacia China, ni se diga. Nosotros tenemos la relación con China en función de nuestra relación con Estados Unidos. Así que siempre hay un triángulo en nuestra política exterior, siempre. Bueno, desde el siglo XIX va a seguir.
Entonces, como público, como sociedad, tenemos no que exigir imposibles, porque no podemos borrar la fuerza y la presencia norteamericana, pues ya el destino nos puso como vecinos y ni modo. Pero sí hay que ser inteligentes para aprovechar sus momentos de debilidad y entonces allí incluso llegar a tener posiciones en donde estemos más fuertes que ellos, porque ellos tienen que ver un montón de cosas por todo el globo y ellos reciben desafíos de todas partes. Nosotros no tenemos más que uno. Y con esto concluyo. Por ejemplo, en lo militar, ¿cuánto se está discutiendo del ejército? En realidad, nosotros no necesitamos ejército en el sentido tradicional, porque ni modo que nos enfrentemos a ellos militarmente, y no hay ningún otro país que nos amenace militarmente. Cuando dicen, hay que meter a los soldados en el cuartel, joder, pues entonces, ¿qué hacen? ¿Para qué? Estamos en una situación en ese sentido única. No necesitamos preocuparnos por un ataque armado del extranjero, pero sí necesitamos estar siempre pendientes porque la simetría de fuerzas entre los dos países es enorme. Y con esto concluyo. Muchas gracias.